Yo soy la luz, soy el camino, la verdad y la vida. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Me da un enorme gusto estar aquí esta mañana con ustedes. Agradezco infinitamente a María Visión por haberme invitado a ser parte de su equipo y poder transmitir palabras de vida, palabras de aliento y poder ser manantiales de agua cristalina en un mundo que parece estarse secando. Agradezco a Kimberly por haberme invitado a este desayuno, que espero que les haya gustado, al menos la comida. ¿Sí les gustó? Sí. Muy bien. Pues ahora dispónganse a recibir el alimento espiritual que tanto necesitamos para seguir caminando en el camino de la rectitud rumbo a la trascendencia, esto es, a la eternidad. Los seres humanos, para trascender, debemos de entender que tenemos dos finalidades en este mundo. La primera trascendencia es una trascendencia terrenal. Y yo quisiera preguntarte en este momento, ¿cómo te gustaría ser recordado, ser recordada por las generaciones venideras? Si tú eres un empresario, una empresaria, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus colaboradores que confían en las decisiones que tú tomas cada día, cada mañana, cada tarde? Si eres ama de casa, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus hijos y tu esposo? A ti, esposo, ¿cómo te gustaría ser recordado? Y cuando nos hacemos esa pregunta, invariablemente pensamos en la trascendencia. Y es que los seres humanos tenemos un ardiente deseo de trascender. Queremos que se nos recuerden. Y ese deseo de trascender está íntimamente conectado con la trascendencia espiritual. Somos seres inminentemente espirituales y ciertamente estamos buscando una trascendencia mayor. Una trascendencia que nos lleve al camino que conduce a la eternidad. Pero ¿cómo podemos ser personas que trascienden? ¿Cómo podemos llegar a la trascendencia? Voy a pedir a alguien que me ayude a irle moviendo ahí a la computadora. Necesitamos dos cosas: ser personas muy inteligentes y personas con una gran sensibilidad. Inteligencia y sensibilidad, esto es, cerebro y corazón. Vamos a referirnos porque la Santísima Virgen María y nuestro Señor Jesucristo nos dejan unos bellos secretos que muchas veces nos pasan inadvertidos. Nos han dejado hermosos secretos para la trascendencia. Y ya lo dije, una trascendencia aquí en la tierra y por supuesto una trascendencia eterna, una trascendencia espiritual. La Santísima Virgen María. Fíjense qué hermosa cita bíblica vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, para los que traen su Biblia y me pueden seguir.
Fíjense qué hermoso. Dice, al verlo, contaron lo que el ángel les había dicho de ese niño. Y cuantos escuchaban lo que se decía y lo que decían los pastores, quedaban admirados. Y aquí viene el gran secreto de María. Pon mucha atención, porque son sutiles secretos que muchas veces no nos damos cuenta. María, por su parte, conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. María cuidadosamente guardaba en su corazón lo que iba sucediendo. Y es que en un mundo que pareciera que va a alta velocidad, se nos olvida detenernos y guardar en nuestro corazón esos recuerdos que fortalecen nuestro espíritu, esos recuerdos amorosos que van transformando nuestra vida. Pero la Virgen María no se queda ahí. Fíjense, más adelante nos vamos a ir al capítulo 2, pero ahora en el versículo 50, Jesús les dice: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Estamos refiriéndonos a aquella ocasión cuando el niño Jesús se queda en el templo. Pero ellos no comprendieron lo que les decía. Entonces bajó con ellos, esto es, Jesús bajó con María y José a Nazaret, donde vivió obedientemente. Aquí está otro secreto maravilloso, sutil, discreto. Jesús vivió obedientemente con José y con María. Y veamos nuevamente la actitud de María. Su madre conservaba, aquí vamos a agregar una palabra clave, dice conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón. María cuidaba estos recuerdos en su corazón, pero cuidadosamente, no de manera improvisada. Se detenía a verificar lo que iba sucediendo. Jesús por su parte iba modelando y creciendo en estatura y en sabiduría. Siguiendo con estos bellos secretos, nos vamos hasta las bodas de Caná. Y aquí viene un secreto maravilloso para que tome nota. Aquí está la clave de la trascendencia. Y nuevamente María entra en acción. María todo el tiempo está entrando en acción. Estamos en las bodas de Caná y se han de recordar ustedes qué fue lo que se acabó en ese momento. El vino, la vid, la vitalidad, la vida. Se nos estaba acabando la vida. Entonces vean qué interesante diálogo entre Jesús y su madre. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Entonces Jesús le responde: mujer. Vean qué bellísima manera de referirse a su madre. Mujer, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo, aquí está la palabra clave. La madre de Jesús, sin intervenir en la vida de su hijo, simplemente da las palabras correctas. Hagan lo que Él les diga.
hagan lo que Él les diga. ¿Quieres trascender en tu vida? Hazle caso a María, haced lo que Él les diga, porque Él tiene palabras de vida, tiene palabras de vida eterna. Haced lo que Él les diga. Y María seguía conservando cuidadosamente en su corazón todas estas cosas. María, maravillosa intercesora de la humanidad. Maravillosa intercesora de la humanidad. Si nos acercamos a María, encontraremos el mensaje de salvación, el mensaje de vida, el mensaje correcto para trascender. Qué importante es escuchar los mensajes de María. Cuenta un chiste que contaban con mucha frecuencia el Padre Pío. Dicen que de pronto estaba Jesús dando un paseo por el paraíso, verificando la calidad de los que iban entrando al cielo. Entonces de pronto empezó a notar unas caras medio malosas, unos pintados, o sea, como que la calidad empezaba a bajar. Entonces Jesús va y se acerca a Pedro y le dice: Pedro, ¿qué está pasando aquí con el control de calidad para entrar al cielo? Entonces Pedro le dice: no sé si decírselo, Señor. No, pues me tienes que decir, tenemos que cuidar la calidad de los que entran al cielo, que sean puros de los que ven María Visión. Entonces le dice Pedro: mira, Jesús, mal me distraigo tantito para hacer algunos pendientes con Juan y los demás apóstoles, y llega tu madre y empieza a dejar pasar a todo mundo. Dime qué hago. Entonces Jesús voltea y le dice: hazte de la vista gorda. La Santísima Virgen nos ayuda a entrar al cielo con nuestras imperfecciones, porque es una intercesora por excelencia. Haced lo que Él les diga. Qué maravilloso secreto nos da la Santísima Virgen María. Pero vamos a ver entonces, ya cuando entra Jesús en su ministerio, nos revela el verdadero secreto de la felicidad, el verdadero secreto para ser dichosos, el verdadero secreto para tener éxito en la tierra y con Dios. Muchos se sorprenden cuando encuentran estos secretos maravillosos en la palabra de Dios. Muchos se sorprenden y quedan impresionados porque Jesús nos revela los grandes secretos para tener una vida de trascendencia, una vida de éxito. Y esto lo vamos a encontrar, si ustedes recuerdan, cuando Jesús empieza a predicar. Jesús se encuentra a vísperas de que sea condenado, de que sea apresado. Entonces Jesús, a través de Juan, nos narra la parte más bella, para mi gusto, de todas las Sagradas Escrituras. Me estoy refiriendo al Evangelio de San Juan. Vamos a ver qué maravilloso es cuando Jesús les dice a sus discípulos: vengan, porque quiero atenderlos. Y entonces Jesús empieza a lavarles los pies. De pronto se acerca con Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Pedro le dice: no, yo no puedo permitir que mi maestro me lave los pies. Aquí hay una clave importantísima. Jesús le dice a Pedro: si yo no te lavo los pies, entonces tú no tienes nada que ver conmigo. Entonces Pedro le dice: no solo los pies, lávame todo el cuerpo. Cuando Jesús termina de lavarle los pies a todos sus discípulos, Jesús les dice:
Y tome nota de este secreto maravilloso. Es un secreto de éxito para la trascendencia. Jesús le dice: sabiendo esto, serán dichosos si lo ponen en práctica. Aquí está la clave de la trascendencia. Jesús se estaba refiriendo: aquel que quiera ser el mayor, hágase el servidor de los demás. Si quieres ser dichoso, quieres ser dichosa, sirve a los demás. Pero no solo eso, quieres ser dichoso, quieres ser dichosa, déjate servir por los demás. Porque hay muchas personas en aras de una falsa humildad que no permiten recibir favores de los demás. ¿Y sabes qué es eso? Soberbia, no humildad. Esa actitud tomó Pedro cuando le dijo a Jesús: yo no voy a permitir que me laves los pies. Y cuando Jesús lo confronta y le dice: si no me permites que te lave los pies, entonces no tienes nada que ver conmigo. Y es que es un principio vital, dar y recibir. Doy y recibo. De hecho, dicen que hay más satisfacción en dar que en recibir, ¿sí o no? Si no, pregúntenle al Canelo. No hay más placer en dar que en recibir. Jesús nos da una enseñanza maravillosa en su Evangelio. ¿Quieren ser dichosos? Aprendan a servir. ¿Quieren ser dichosos? Aprendan a dejar servirse. Pero también sucede cuando no dejas que los demás te sirvan. Y es que es un principio vital de vida. Miren, me ha tocado viajar con mi hermano Pepe a Tierra Santa con mucha frecuencia, y es impresionante cuando llegamos al mar de Galilea, al lago de Galilea, el cual se mantiene intacto desde la época de Jesús hasta nuestros tiempos. El mar de Galilea recibe aguas del río Jordán y desemboca sus aguas, una parte, en el Mar Muerto. Y en el Mar Muerto, de ahí su nombre, es el nivel más bajo del globo terráqueo y es el lugar más salado. El mar que conocemos normalmente, las playas que conocemos aquí en México, tienen alrededor de 3 o 4 grados de salinidad. El Mar Muerto tiene 30 grados de salinidad. Es un mar espeso. Por esa cantidad de sal no da vida. Pero es el único mar que no comparte sus aguas con otros mares. Paradójicamente, a pesar de que recibe y no comparte, cada año que vamos se está secando el lago, porque parece un lago, no un mar. Está salado, no da vida y se está secando. ¿Por qué? Porque está violentando un principio natural, el de dar y el de recibir. Y aquí encontramos este magnífico secreto que nos da Jesús. Sabiendo esto, serán dichosos si lo ponen en práctica. Juan 13:17. Juan 13:17. Serán dichosos si lo ponen en práctica. Haz la prueba y lo verás. Haz la prueba y lo verás. Empieza a tomar otra actitud, una actitud de servicio hacia los demás. ¿Y a través de qué es que servimos a los demás? Servimos a través de nuestros talentos. Tú tienes un talento y quizá tengas un talento que no has puesto a disposición de los demás. Jesús nos ha dado talentos y lo vemos en la parábola de los talentos. A cada uno le da talentos según sus capacidades y a cada uno le pide cuentas según sus capacidades y los talentos que se le han confiado. Pero ¿sabes una cosa? Todos tenemos un talento y cuando ese talento no lo ponemos al servicio de los demás,
ese talento se va a convertir en tu vida en dolor, en amargura, en ansiedad. Un talento sin aprovecharse se convierte en dolor, en enfermedad. ¿Por qué? Porque el talento fue puesto en ti para servir a los demás. Aquí está el bellísimo secreto que nos deja Jesús. Sabiendo esto serán dichosos. ¿Y a través de qué servimos? A través de nuestros talentos. Pero ¿sabes una cosa? La forma más común de renunciar a nuestros talentos es creer que no los tenemos. ¿Cuántas personas piensan que no tienen talentos? Y es que en un mundo tan agitado no nos detenemos a descubrir cuáles son esos talentos internos que tenemos. No nos detenemos a descubrir nuestra verdadera grandeza interior. No nos detenemos a apreciar las maravillas de la creación en nuestra persona. Entonces creemos que no tenemos talentos o que nuestros talentos no son valiosos. Porque otra manera de bloquear tus talentos es quererte comparar con los demás. Y cuando nos comparamos con los demás, salimos perdiendo. Tus talentos son únicos, irrepetibles, exclusivos. Nadie podrá llenar ese hueco en la vida si tú no pones al servicio de los demás ese talento que Dios te ha dado. Si no sabes cuál es tu talento, detente. Hoy tienes la oportunidad. ¿Y sabes cómo lo descubre uno? Cuando empiezas a hacer algo por el cual dices, vale la pena vivir, pero sobre todo, vale la pena morir haciendo lo que ahora hago. Ese talento es un fuego interior que tú sientes en tu corazón, una fuerza que dices, no sé por qué, cada que me hablan de talentos, de proyectos, siento en mi corazón un impulso de querer hacer algo. Quizá tu talento sea emprender un proyecto, quizá tu talento esté en tu hogar, en tu casa, atendiendo las necesidades de tus hijos. Quizá tu talento sea estar en un escenario, quizá tu talento sea tocar música, entonar cantos para llenarnos de espiritualidad. Ese talento ponlo al servicio de los demás. No hay talentos despreciables. Jesucristo mismo tenía el talento de la carpintería y ahí consagró más de 20 años al servicio del oficio de ser carpintero en la humildad de su taller. Pero él gozaba y disfrutaba de lo que hacía. Tenía un talento, un oficio terrenal. Y ese talento y ese oficio terrenal lo iban llevando a su talento y a su trascendencia. Y a esa parte de desarrollar su misión en la vida, salvar a la humanidad entera. Pero empezó con un oficio ordinario, como el que tú y yo tenemos. Así es que no pienses que tú no tienes talentos para servir a los demás. Porque si eso piensas, entonces aquí te está revelando el secreto maravilloso. No hay otro camino. ¿Qué nos impide trascender? 4 cosas fundamentales son las que nos impiden trascender. La primera se llama arrogancia. Somos tan arrogantes muchas veces que no permitimos que la gracia de Dios toque nuestro corazón. Somos tan arrogantes que cuando nos da Dios talentos, los despreciamos porque se nos hacen poca cosa. Es una actitud soberbia. Pero muchos dicen, no, es que mi talento no es importante. Eso se llama falsa humildad. No es una virtud. La humildad es reconocer tus talentos y mostrarlos, multiplicarlos, hacerlos crecer. Esa es humildad. Pero un obstáculo siempre va a estar ahí, la arrogancia y la soberbia, haciéndote querer pensar que lo que tú tienes no vale la pena, que es poca cosa. Siguiente se llama la improvisación. ¿Cuántas veces descubres tu talento, te das cuenta que es importante el talento,
lo empiezas a apreciar, sin embargo, empiezas a improvisar en tu vida. ¿Y por qué improvisamos? Porque de pronto queremos hacer más cosas de las que deberíamos de hacer. Nos metemos en múltiples grupos, múltiples ocupaciones, múltiples actividades, queremos llenar todos nuestros espacios y no dejamos un espacio para nosotros. Entonces, cuando la improvisación domina tu vida, vas a caer en el conformismo. Te vas a conformar con lo que ya tienes. Vas a creer que ya llegaste a la cúspide de tu realización. Mi abuelo, en paz descanse, a sus 89 años de edad, en alguna ocasión me dijo: cuando uno deja de crecer, empieza a decrecer. Ciertamente, físicamente, conforme uno va creciendo en edad, se va haciendo más pequeño, se va encorvando. Pero nuestra capacidad espiritual tiene un efecto contrario cuando tú tienes la disposición correcta. Hasta el límite podemos seguir creciendo, pero no caigamos ni en la arrogancia ni en la improvisación, porque si somos presa de estos dos enemigos que impiden la trascendencia, vamos a ser presas del desánimo, y ese es el tercer obstáculo que nos impide trascender, el desánimo. ¿Qué significa desánimo? Sin ánimo, sin ánima, sin alma, desalmados. Quedamos sin vitalidad, porque el alma es la vitalidad del cuerpo. Cuando perdemos el ánimo, perdemos la vitalidad. Y es por eso que hoy en día hay tanta depresión en la humanidad, porque mucha gente ha perdido el ánimo. Y hay dos maneras de perderlo. Primero, pensar que tu esfuerzo es poca cosa para tantas necesidades que hay en el mundo. El desánimo constantemente te va a estar atacando porque dices: es tan grande el campo que qué cosa sería mi participación. Pero la Madre Teresa de Calcuta lo dijo de una manera extraordinaria: ¿qué sería del mar sin la donación de tu gota, de tu voluntad? Dona una pequeña gota al inmenso mar, fúndete en él y adquiere la fuerza y la potencia del mar. Necesitamos de tu gota, necesitamos esa pequeña gota de tu talento, de tu voluntad, para ponerlo al servicio de los demás. Y la otra manera de caer en el desánimo es pensar que tus pecados no son perdonados, que tu pecado es tan grande que ya no merece el perdón de Dios. Y ese es un engaño del otro. El otro quiere verte derrotado, no lo permitas. Y aquí tenemos dos ejemplos claros. Uno es Pedro que tuvo la traición a su maestro, y el otro es Judas, que también lo traicionó. Sin embargo, Judas fue presa del desánimo y del remordimiento, porque el desánimo siempre se acompaña de remordimiento, de estarte constantemente lamentando por tus cosas del pasado. Judas, preso del remordimiento, cometió un acto peor que el primero. A través de un acto de desánimo cayó en la depresión, y cuando una persona está deprimida piensa que la vida no vale la pena. En cambio, Pedro se arrepintió profundamente, lloró con un dolor de arrepentimiento, se puso de pie y continuó su camino. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Pedro no cayó en las garras del desánimo, dejó su pasado ahí a donde pertenece, y él sabía que la misericordia de Dios rebasa cualquier tipo de pecado en tu vida. Si tú hoy te sientes muy pecador y piensas que no hay perdón para ti, estás equivocado. Jesús vino a perdonar todos los pecados. ¿Qué necesita? De tu voluntad. Si tú le cedes tu voluntad, alcanzarás el perdón. Aunque pase por quebradas oscuras,
Voy a hablarles ahora de San Juan Crisóstomo, uno de los padres y doctores de la Iglesia de Oriente. Juan el Boca de Oro, eso significa la palabra Crisóstomo, y que ha sido uno de los grandes oradores de nuestra Iglesia católica. Juan Crisóstomo, él no sabía que así le iban a decir con el tiempo. Juan nació en Antioquía de Siria, esa ciudad importante para la Iglesia antigua, desde donde San Pablo había salido para sus viajes apostólicos, donde había sido obispo Pedro. Juan Crisóstomo ahí nació en Antioquía, año 350, la mitad del siglo IV. Su madre quedó viuda cuando tenía 20 años y se dedicó a cuidarlo a él y a una hermana de Juan. Este hombre, Juan, desde chico mostró una espiritualidad muy profunda, buscó a Dios en el monte, buscó quien le ayudara a la oración, a la vida penitencial. Después lo ordenaron, pues primero diácono, lector, diácono, luego presbítero de la iglesia de Antioquía. Y cuando lo nombraron presbítero, cuando lo ordenaron, se dedicó a la predicación con mucho éxito. Tenía cualidades, tenía una gran inteligencia y un gran amor a Cristo. Resultó ser un gran predicador. Tenemos homilías de esa época en Antioquía de presbítero. Después se lo llevaron para hacerlo obispo de Constantinopla, aquella ciudad tan importante, y allá se fue Juan, dicen que con engaños, porque él no era para ese cargo tan difícil. Él era un monje, un santo predicador, pero bueno, Dios permitió, se fue a Constantinopla. Allá vivía el emperador Arcadio con su esposa Eudoxia, y Juan tuvo problemas con Eudoxia. Lo desterraron, una primera vez regresó, una segunda vez lo desterraron y murió en el destierro. Murió en septiembre del año 407. Podemos decir que aunque no es mártir, murió a causa de su fe, de la predicación, que quería quitar el vicio, el lujo del imperio, de las autoridades, y por eso murió. Celebramos su fiesta el 13 de septiembre. Pedimos la intercesión del gran padre y doctor de la Iglesia de Oriente, San Juan Crisóstomo. Gracias. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. El cuarto enemigo que nos impide la trascendencia se llama el miedo. ¿Cuántas veces tenemos miedo a mostrarnos tal cual somos? Y empezamos a mostrar diferentes caretas. Y entre tantas caretas nos confundimos y perdemos nuestra propia identidad. Pero nuestra identidad es Jesús, es Cristo. Debemos de tener convicciones firmes. Ciertamente el miedo aparece desde el Génesis. Si ustedes recuerdan en el libro del Génesis, cuando prueban el fruto prohibido, sale Dios al paraíso y no encuentra a Adán y a Eva. Entonces empieza a buscarlos y de pronto Adán le dice: Señor, es que me vi desnudo y tuve miedo. Ahí aparece el miedo, y es que el miedo es compañero del pecado. ¿Qué es el pecado? Es hacer cualquier acto que te daña o daña a los demás. Pecar es dañar. Y es que Dios nos mandó 10 mandamientos, 10 principios, no como castigo,
sino como una brújula, custodio de la humanidad. Cuando Jesús ve al pueblo descarriado, Dios pensó: voy a mandarles una guía, una brújula, secretos maravillosos para una vida plena. Pero luego los hombres pensamos que la ley de Dios son castigos para nuestra vida. No, es que el que nos creó sabe lo que necesitamos para ser salvados. Ahí tenemos 4 obstáculos. 4 obstáculos que debes de estar muy atento, muy atenta, porque tratarán de desviarte del camino de la trascendencia. El miedo aparecerá cada que intentes poner a prueba tu talento. Eso es normal, es parte de nuestra condición humana. Pero el miedo es un indicador de tu talento. Dime cuáles son tus temores y te diré cuáles son tus talentos. Aquello que te da miedo es tu talento, porque si no, podrás ser presa de lo que se le conoce como el complejo de Jonás. Jonás, si ustedes recuerdan en el libro de la Biblia, Jonás fue mandado a Nínive a predicar. Y Jonás, en un acto de rebeldía, pero más rebeldía, había miedo en Jonás. Entonces Jonás se embarca, pero al lado opuesto de Nínive. Se va al otro extremo. Y entonces los que iban en el barco empezaron a ver que había fuertes olas y estaban a punto de hundir el barco. Y luego se dijeron entre ellos: ¿no será ese tal Jonás que nos está mandando la maldición? Y van y le preguntan a Jonás: oye, ¿no será por tu culpa lo que está pasando? Y Jonás dice: sí, arrójenme al mar. Arrójenme al mar y que me trague un pescado. Y lo arrojan al mar. Pero lo que no sabía Jonás es que ese pescado lo iba a llevar de nuevo a la orilla de Nínive. Entonces le vuelve a decir Dios: ve y predica. Ve y háblales de mí. Y en un acto de rebeldía le dice Jonás: no, porque si les hablo se van a arrepentir y yo quiero que los castigues. ¿Cuántas veces dejamos de hablar de la verdad y de la vida a los demás y les decimos: no, que se condene? Esa es la actitud de Jonás, pero la actitud de Jonás también es un temor a su grandeza. A Jonás le daba mucho miedo ser un profeta reconocido. El complejo de Jonás se le conoce como el temor al éxito, el temor a tu grandeza, el temor a poner a prueba tus talentos y tus capacidades. Hoy quiero decirte que tú tienes un talento por multiplicar, un talento al servicio de los demás. Entonces Jonás, así como no queriendo, fue a predicar. Y ciertamente el pueblo se empezó a convertir. Y Jonás se enojaba. Entonces, ya agotado y cansado, dicen que se sentó y de pronto Dios lo vio tan agotado que le hizo crecer un árbol que lo cubrió. Y fue el primer momento en que Jonás expresa unas palabras de gratitud. ¡Ah, qué bello árbol! ¡Qué bonita sombra me da! ¡Qué a gusto me siento aquí! Entonces Dios le seca el árbol. Entonces empieza a decir: apenas que la estaba pasando bien. Y Dios le dice: si tú te entristeces y te enojas porque sequé este pequeño árbol, ¿cómo es que no te enojas igual cuando muchas almas se están secando? Y se están secando porque tú no das testimonio, porque tú no les hablas de palabras de vida. En esos desiertos tan grandes de confusión en la humanidad, tú puedes ser un manantial de agua viva, un Jonás que no le tengas miedo a tu grandeza interior. La invitación esta mañana es que te pongas a prueba y que le hagas caso a estos bellos secretos que nos deja la Virgen María y Jesús. Si conoces esto y lo pones en práctica, serás dichoso, serás feliz, tendrás trascendencia. Entonces, yo te podría decir que hay 3 tipos de personas. A ver en cuál
de esas tres te ubicas tú? Hay personas que restan. ¿Y cómo son esas personas que restan? Son esas que todo el tiempo están viendo las cosas negativas de la vida. Son esas personas que ven todo lo negativo de los demás, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, del trabajo, de la vida, de la sociedad. Son personas que van caminando por la vida con una bandera de víctimas. Todo me pasa, todo a mí, y quieren ser el centro de atención porque están contando a todo mundo sus desgracias. Y no se dan cuenta que esa actitud aleja, esa actitud resta, destruye. Personas negativas que todo el tiempo dicen no se puede, no lo vas a lograr. O también hay otro tipo de personas que restan negativas, que destrozan los ideales y las ilusiones de otros y se convierten en obstáculos. ¿Y cómo lo hacen? De una manera muy sencilla, criticando, juzgando, calumniando a los demás. Ese tipo de personas que les da envidia el éxito ajeno, la prosperidad del otro, entonces buscamos desprestigiarlo. Mujer, hombre, yo te digo, no seas de ese tipo de personas que restan. Hay otro tipo de personas y son esas personas que suman, personas que colaboran, que tienen buena disposición, que tienen una actitud favorable de apoyo, solidaridad a los demás, pero le tienen miedo a descubrir su verdadera grandeza. Se quedan cortos todo el tiempo. Sí suman, ciertamente, pero no se desafían hasta el límite. Son personas que se conforman con lo que han logrado. La invitación que ahora te hago es que seas una persona que multiplique. Una persona que multiplica es aquella persona que quiere trascender en la vida, trascender a través de sus obras terrenales, pero sobre todo que está en sintonía de eternidad. En otras palabras, empieza a hacer actos terrenales en la frecuencia divina, en la frecuencia de la eternidad. Son personas que sus actos van en la dirección de lo bello, lo bueno, lo justo, lo verdadero y todo aquello que nos da libertad. Y es que saben esas personas que ese es el camino de la trascendencia, el camino de la libertad eterna. ¿Con cuánta razón dijo Juan Pablo II en alguna ocasión a los jóvenes? El futuro de la humanidad estará en manos de aquellas personas que sepan promover una cultura de esperanza. La humanidad está en manos de las personas que promueven esperanza en un mundo lleno de desesperanza. Y es que el mundo de hoy nos quiere hacer sentir que ya nada es posible ante tantos disturbios, ante tantas crisis, tantas amenazas. Nos está queriendo quitar nuestra esperanza. No lo podemos permitir. El mundo es el lugar ideal para que tú y yo crezcamos en armonía, en felicidad y sobre todo en sintonía de eternidad. Dios creó un mundo maravilloso para ti, para mí y para los que vienen. Seamos pues portadores de un mundo de esperanza. Es por eso que hoy te propongo 4 pasos para ser una persona de trascendencia. Ya vimos los 4 enemigos que obstruyen la trascendencia. Ahora te voy a platicar cuestiones muy prácticas para tu vida en lo que nos debemos de centrar para trascender en cualquier área, oficio, profesión o actividad que desempeñemos. El primero es: céntrate en el bien ser. Primero en la esencia de tu ser. Y en la esencia de tu ser encontrarás los principios grabados que dejó Dios en tu corazón, como lo dijo San Agustín. Dios dejó grabados principios en tu corazón.
Te voy a hacer un ejercicio muy rápido ahorita, porque el bien ser está sustentado en principios y valores. Principios y valores que le den sustento a tu vida. Valores personales sustentados en principios eternos, principios universales. Los valores regulan tu comportamiento. Esa es la diferencia entre un principio y un valor. Los valores regulan tu comportamiento, tu conducta. Los principios regulan las consecuencias de tus actos. En otras palabras, los principios funcionan, creas en ellos o no creas en ellos. Y todo el universo se rige a través de principios. Por ejemplo, existe un principio de la gravedad. Si alguien lo quiere desafiar porque no cree en el principio de la gravedad y se decide aventar del 7º piso de un edificio diciendo yo no creo en el principio de la gravedad y a mí no me pasa nada, pues lo intentará nada más una vez, porque no tendrá una segunda opción. Cuando tú y yo desafiamos los principios grabados en nuestro corazón y tenemos una vida llena de mentiras, de engaños, de fraudes, de deshonestidad, de deslealtad, pagaremos las consecuencias, porque los principios regulan las consecuencias de nuestros actos. Debemos de sustentar nuestra vida a través de valores en armonía con los principios universales. Te voy a hacer una invitación. Levanta tu mano derecha, levanta tu mano derecha, ábrela fuertemente, ahora vela. Ponle un valor a cada uno de los dedos de tu mano, un valor, el que tú quieras, un valor que digas, con este valor me quiero comprometer por el resto de mi vida. En otras palabras, vas a tener 5 valores en tu mano derecha. Y como decía mi abuelo, cada que saludes a alguien, tú embargas tu persona, tu ser y tu esencia, porque vas a defender tu vida a través de 5 valores. Bajen su mano, por favor. Muchas gracias. 5 valores que espero que los grabes en tu corazón y que seas congruente con ellos. Que sean el eje rector de tu vida, pero sobre todo que estés dispuesto a dar tu vida por ellos. Tenemos un modelo por excelencia que se llama Jesús. Jesús fue un hombre congruente. ¿Por qué? Porque Jesús era congruente al Padre. Dios Padre nos dotó de libertad. Pero muchos entendemos la libertad como puro libre albedrío. Y eso es falso. El libre albedrío es la capacidad de hacer lo que tú quieras. De hecho, viene en la Biblia, San Pablo les dice a los corintios, todo está permitido, mas no todo es conveniente. Todo está permitido, mas no todo edifica. Así es que procuren obrar haciendo cosas que convengan y que edifiquen. Y cosas que convienen y edifican son poner tus talentos al servicio de los demás. Eso sí edifica, eso sí construye, eso sí da vida. Así es que si te centras en el bien ser, deja de tomar una actitud de víctima. Sé luz del mundo, sé fuente de esperanza para los que a ti lleguen. Sé fuente de esperanza en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos. Debemos de ser muy inteligentes y muy sensibles, ya lo vimos al principio. Céntrate en el bien ser, ejercítate en el arte de detenerte y dejarte encontrar por Dios. Así como la oveja perdida, dice Jesús, que dejó a las 99 y fue por la oveja perdida. Pero a esa oveja perdida la encontró porque la oveja se detuvo. Dejó de moverse desesperadamente. Yo te invito a que te ejercites en el bello arte de detenerte y que te dejes abrazar por Jesús y que sepas que María estaría ahí al pendiente como una buena madre, pero detente.
Ve más despacio por la vida. Ir demasiado rápidos por la vida causa ansiedad, estrés, desesperación, angustia, y eso nos quita la paz. Deja de hacerle caso a ese afán desmedido, a esos pensamientos desbordados que pareciera que van más rápido que tú, a esa prisa psicológica que de pronto nos llena de mucha ansiedad. Si logras centrarte en el bien ser, entonces vamos al segundo paso. El bien ser te va a llevar al bien hacer. Si tú conoces tus talentos y los sustentas a través de valores y principios, entonces todo lo que hagas será virtuoso. Lo contrario a la virtud es el vicio. Y así como toda virtud nos hace personas más humanas, todo vicio nos hace personas menos humanas. El bien hacer se sustenta a través de la disciplina de llevar una vida virtuosa, pero no hay virtud gratuita. Toda virtud necesita uno pagar el precio para ser virtuoso. El deportista se tendrá que levantar con disciplina cada mañana para ganar el campeonato, el músico a practicar, el que estudia, el empresario, el ama de casa. Ser virtuosos con nuestra pareja es un esfuerzo de todos los días. En esos pequeños detalles ordinarios de cada día es que empezamos a desarrollar nuestras virtudes. Y si van alineadas a nuestros talentos, entonces seremos personas verdaderamente virtuosas. El bien hacer te va a llevar al bienestar. Ese es el tercer elemento, bienestar. Que estés en paz contigo mismo, con lo que tienes, con lo que has hecho. Ciertamente los seres humanos tenemos planes y proyectos, pero las personas dichosas no pierden la paz porque sus proyectos no se dan como ellos quisieran, sino que están alineados a la voluntad de Dios, a la voluntad divina, y saben entender los desafíos de la vida, los sinsabores, los momentos difíciles, una enfermedad, una quiebra de una empresa dolorosa, una relación difícil. Todo eso tiene que ver con las tribulaciones de la vida, pero una persona en sintonía de eternidad, eso no le perturba para seguir por el camino de la eternidad, por el camino de la trascendencia. Y es que el éxito es ver hacia afuera, la plenitud es ver hacia adentro, es un estado del alma. Es un modo de vivir y un modo de estar en paz con nosotros mismos, con la naturaleza y con lo que nos rodea. Sabiendo que lo que estás haciendo contribuye a un bien social. Todo por el camino de la honestidad. No con pequeñas trampitas, no con pequeñas mentiritas piadosas. No. Si eres empresario, háblale con verdad a tus trabajadores, a tus proveedores, a tus clientes. No tienes por qué echar mentiras ni engañar. El éxito sustentable, el éxito verdadero, se sustenta en la honestidad. No hay éxito material que perdure si su cimiento no es la honestidad. Entonces ahí tenemos los 4 elementos: bien ser, bien hacer, bien estar y bien tener. En ese orden, porque aquí sí, el orden sí altera el producto. Así es que los invito a que se ejerciten en el bello arte de detenernos. Dejemos de ir tan apresurados. Dejemos de ir como que si el mundo se nos fuera a acabar a la vuelta de la esquina. Tenemos toda una vida de trascendencia, una vida eterna, y debemos de estar en sintonía. Y es que, ¿sabes una cosa? Muchas personas, cuando se habla de eternidad, pensamos en la vida que viene después de la vida. Pero yo quiero decirte ahora que la eternidad es hoy. La eternidad cohabita el tiempo terrenal con el tiempo divino. En otras palabras, estamos empezando a vivir desde aquí nuestra eternidad. Así es que empecemos a tener comportamientos
en sintonía con la eternidad. ¿Y cuáles son esos comportamientos que van en sintonía con la eternidad? Cuando tú estás en la frecuencia de lo bello, lo bueno, lo noble, lo justo, lo verdadero y lo que nos da verdadera libertad a través del sello que nos dejó Jesucristo, el sello del amor. A continuación, te voy a dar algunas recomendaciones muy puntuales para lograr trascender en tu vida. Vamos a arrancar con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo nos habla de que debemos provocar que las cosas buenas nos sucedan en la vida. ¿Cómo provocamos que las cosas nos sucedan en la vida? Como lo hizo aquel soldado romano cuando vio a Jesús y le dice: Maestro, ven y sana a uno de mis criados, a uno de mis subalternos. Entonces Jesús le dice: vamos. Y el soldado romano le dice: no soy digno de que vengas a mi casa. Basta con que lo digas de palabra y mi siervo sana. Y fíjense lo que agrega el soldado: porque yo también tengo subalternos. Y si digo a este ve, va, ven, viene, haz y lo hace. Y no necesito estar presente para que suceda. Entonces Jesús le dice: no he encontrado una fe más grande que este hombre. Y le da una palabra fundamental y le dice, estoy refiriéndome al Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 13, cuando le dice: que te suceda conforme has creído. Eso se llama una fe expectante. Y la fe expectante es la que provoca que las cosas buenas sucedan en nuestra vida. Si tú crees que te va a ir mal, que te suceda conforme has creído. Si crees que te va a ir bien, que Dios está contigo, que has recibido las bendiciones y la gracia de Dios y que el tiempo futuro que viene para tu vida será el mejor, el más maravilloso, que te suceda conforme has creído. Dios quiere que tengamos una fe inquebrantable. Vamos a referirnos ahora al libro de Hebreos. Voy a leer varias partes del capítulo 11, ya ustedes con calma podrán leerlo todo, porque aquí viene algo maravilloso refiriéndonos a la fe expectante. La fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. La fe es la que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Por la fe Noé, advertido de cosas que aún no veía, construyó obedientemente un arca para salvar a su familia. Por esa misma fe, Abraham, obediente a la llamada divina, salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión sin saber a dónde iba. Por esa misma fe, a pesar de que Sara era estéril y de que él mismo ya no tenía la edad apropiada, recibió las fuerzas para fundar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena a la orilla del mar. Cuando salgas de aquí, dile a todo mundo que te encuentres, te sucederán cosas maravillosas. Y si es de noche, haz lo que voltea al cielo y dile, ¿sabes cuántas cosas hermosas pasarán en tu vida? Cuenta las estrellas si puedes. Esas son las mismas cosas maravillosas que te sucederán si tienes fe. Así háblale hacia tus hijos, a tu esposo, a tus trabajadores. Por la misma fe fue que Moisés renunció al título
de ser príncipe cuando se hizo mayor de edad. Por la misma fe abandonó Egipto, sin miedo al furor del rey. Por la fe pasaron por el Mar Rojo como si fuera tierra firme. Tú podrás estar pasando por dificultades, pero por la fe pasarás por el Mar Rojo como por tierra firme. Así es que provoca que las cosas buenas te sucedan en la vida. Ante un problema o dificultad, las personas que trascienden se convierten en parte de la solución. Son personas ordinarias con ideales extraordinarios. Son personas promotoras de esperanza. Ven oportunidades donde otros solamente ven dificultades. Saben lo que quieren y luchan por conseguirlo. No culpan ni justifican a los demás por sus fallas. Saben que las quejas son la bandera de los perdedores. Las personas que trascienden tienen el valor de hablar con la verdad, de poner a prueba sus talentos al servicio de los demás, logrando los mejores resultados. Buscan rodearse de la mejor gente, de gente buena. Son virtuosas del sentido común y mantienen un sentido equilibrado de humor para reírse de las cosas que nos tenemos que reír en la vida. Así es que hagamos actos con el sello de la eternidad, que a través de tus potencias, las potencias del alma, que son 3, memoria, inteligencia y voluntad, te lleven a la libertad, a la felicidad, a la plenitud y a la trascendencia. En otras palabras, que vayas en la dirección correcta de la eternidad. Hay que recordar sobre todo que Jesús nos dejó un gran legado. Servir a través de nuestros talentos. Ese fue el mensaje de salvación de Jesús, pero todo con un sello. Jesús dijo que el amor es la fuerza que trasciende. Todo pasará, pero el amor no. El amor es la fuerza invisible que lo transforma todo. ¿Quieres transformar tu vida? Susténtala en el amor. El amor es la fuerza que trasciende todo. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando.